Bueno, lo que yo quiero compartir en esta tarde, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es sobre la oración. Que le he puesto como título, pues, los enemigos de la oración. Esperamos que los nenes están subiendo a su clase. Bueno, ¿cuántos sabemos que la oración es un gran privilegio que nos han dado, que Dios nos ha dado y que trae muchos beneficios a nuestra vida? ¿Cuántos lo saben? Pero es una parte de la vida cristiana que, como dice el título, tiene algunos enemigos. No hay a quienes no le gusta la oración. Es un gran privilegio que gente como nosotros podamos tener una conversación en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier tema. Podemos tener una conversación de nuestros problemas, de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, con el Creador del universo. ¿Quién cree que esto es un privilegio? Con la confianza de que Él nos conoce incluso más que como nos conocemos nosotros mismos. Y que además es la única persona que tiene el poder absoluto de solucionar cualquier situación, cualquier problema. Amén. Pues esto, la verdad es que humanamente es difícil de creer, porque estamos hablando del Creador del universo. Es difícil de creer, lo creemos, pero hasta cierto punto. Por esta razón es que la oración es la asignatura pendiente de la iglesia de hoy, sobre todo en el mundo occidental. Es una asignatura muy pendiente en la iglesia. La oración es la clave número 1 para la madurez y el crecimiento de un cristiano, para que se vaya desarrollando y experimentando vivir en el Espíritu, que es a lo que somos llamados, ¿no? A vivir en el Espíritu. No voy a hablar en esta tarde, no estoy hablando de la oración superficial de 5 minutos, quizá de media hora, cuando oramos por los alimentos, cuando en la noche ya estamos cansados, con sueño, oramos 5 minutos, o en la mañana salimos corriendo de casa y por el camino vamos orando. No estoy hablando de esa oración, que está bien, pero no es de esa oración, de ese tipo de oración que yo voy a hablar esta tarde. Primero para entender que la oración es esa vía abierta para tener una conversación, una relación directa, personal con nuestro Dios, con nuestro Creador y el Creador de todo. Tenemos que entender, recordar y experimentarlo también, que Jesús sufrió, murió en la cruz para hacer esto posible hoy. Aparte de eso, si no pasamos por ahí, si no pasamos por la cruz, esto no puede suceder, es imposible. Así que eso lo tenemos que entender primero. Todos queremos que nuestra oración sea efectiva. Cuando nos dirigimos a Dios en una oración para darle gracias o para pedir algo, presentarle algo,
lo que más deseamos, y a veces lo creemos que es así y lo debemos de creer, que esa oración está siendo efectiva. Pues Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la oración eficaz es la del justo, que eso es lo que sucede en la cruz. Fue Cristo quien nos ha justificado. Entonces, esa es la oración eficaz. Así que nuestra prioridad no debe de ser recibir lo que estamos pidiendo. Nuestra prioridad debe ser alcanzar, vivir en esa justicia, permanecer en esa justicia. Vamos a ver, primera de Juan 5:14, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús, siendo el hombre más justo que ha habido hasta hoy, en Getsemaní dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que conocer también la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque es ahí donde se nos revela su voluntad, para que también esto, a través de esto, la oración también puede ser eficaz. Cuando Jesús le habla a sus discípulos de entrar en su aposento y cerrada la puerta, yo creo que Jesús no estaba hablando tanto de un lugar físico, de una habitación y unas puertas, que sí, porque es necesario estar en un lugar que podamos estar tranquilos, pero yo creo que Jesús estaba hablando de nuestro interior, de buscar a Dios, esa presencia en nuestro interior. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón es donde vive, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa habitación debe ser más en mirar hacia adentro, conectarnos con Él desde el corazón, hablarle a Él desde nuestro corazón, porque es ahí donde Él está. No orar hacia el cielo, ¿no? Que en un principio, cuando nos convertimos y eso, cuando recién conocemos a Dios, oramos siempre mirando al cielo o elevando nuestra oración, nos parece que la estamos elevando hacia el cielo. Yo creo que cuando ya tenemos cierta madurez o cierto tiempo de haber conocido la palabra y conocido a Dios, nos debemos dirigir a nuestro interior, no a nuestro interior en sí como persona, sino a Él que está en nuestro interior. Él vive en nosotros. Exponernos delante de Él con todo lo que haya en nosotros, porque Él nos conoce perfectamente, muy bien, más que nosotros, pero debemos presentarnos ante Él humillados, rendidos, y hablarle de nuestro pecado, de nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras necesidades. Y una vez que hayamos expuesto todo lo que somos y lo que en ese momento haya en nuestra vida, pedirle a Dios que nos examine Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestro interior que nosotros no hemos visto, que no vemos, que no conocemos, que no sabemos que las tenemos, pero Él sí. David se lo pedía. David, después de haberse arrepentido de su pecado, le pidió en el Salmo 139, 23, 24, David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es muy real y es muy efectivo que si le pedimos esto a Dios, Él nos muestre lo que en ese momento Él quiere mostrarnos. Cada vez que tengamos este tiempo de intimidad es importante hacerlo,
porque cada vez Él nos va mostrando más. Ahora, tenemos también que tener la valentía de que lo que Él nos muestre, arrepentirnos, entregarlo y obedecer lo que Él nos pide, porque no nos ganamos nada y nos pasa mucho que Él nos muestra algo y yo no sabía, como que no nos lo creemos, ¿no? Y lo dejamos ahí en el aire. Pues no, cuando Dios nos muestra algo es porque Él quiere liberarnos y sanarnos de todo lo que está estorbando. Dios no nos va a mostrar todo de golpe, por eso es importante ir haciéndolo pues cada vez. Yo os puedo asegurar por experiencia que si le pedimos eso a Dios, Él nos va a mostrar. Dios a mí me ha sanado de muchas cosas y me ha liberado de otras tantas en esa intimidad con Él. Ahora, hay cosas que no podemos hacerlo solos, porque hay sanidades o hay liberaciones que son un proceso y necesitamos ayuda. Pero en esta iglesia es una bendición y es un privilegio que en esta iglesia nuestros pastores están dispuestos siempre a ayudarnos, a acompañarnos en ese proceso de sanidad y de liberación. Hay muchas veces que solos no podemos, pero otras sí. Así que siempre es necesario hacerlo. Y si Dios nos muestra algo, vemos que nosotros, que es algo que no podemos o que en ese momento no sucede, hay que hablar con los pastores, decirles lo que ha pasado, y ellos están muy dispuestos con todo su amor. Los conozco hace muchos años y sé que su único interés es que nosotros seamos sanos y libres para que le podamos servir. Así es como escuchamos la voz de Dios, cómo recibimos su dirección y también cómo nos revela cosas del mundo espiritual. Es así también como día a día nuestro carácter va siendo transformado, cómo vamos cambiando, cómo vamos avanzando en él, cómo vamos creciendo hasta poder llegar a desarrollar día a día el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ir venciendo cada día lo natural para vivir esa vida en el Espíritu. Este tipo de oración, no es una vez a la semana, una vez al mes, no, tiene que ser esa intimidad, una intimidad, sacar ese tiempo como lo más importante en tu vida, porque lo es lo más importante en nuestra vida. No podemos jugar a ser cristiano, y si no es con una intimidad con Dios sincera, cercana y continua, esto es un imposible, no se puede. Así que podemos vivir como en el aire, viniendo a los cultos, leyendo la Biblia, pero si no tenemos esta intimidad para poder escuchar su voz y que Él nos hable y nos muestre y vaya desnudando también nuestro interior, todo lo que hay en nosotros, esto es muy, muy difícil, yo diría que imposible. Este tipo de oración tiene dos enemigos muy poderosos. Vamos a hablar un poco del primero. El primer enemigo de la oración es nuestra carne. Somos nosotros mismos. Jesús también le dijo a sus discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver Pablo también, que habla de esto en Romanos 7:17. Pablo dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y ya sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En nosotros no está el bien, y el hacerlo menos, si no vivimos realmente una vida rendida a Dios. Una vida rendida a Dios es vivir humillados delante de Dios, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. Esa cercanía con Él, podemos acercarnos con toda confianza, como cuando hablamos con nuestro mejor amigo, porque además Él es nuestro mejor amigo y el que siempre nos va a dar una dirección, un consejo, siempre de acuerdo a su voluntad. Esto no quiere decir que vamos a recibir siempre lo que pedimos, no, pero siempre nos va a responder. ¿Y por qué no vamos a recibir siempre lo que pedimos? Porque a veces no estamos pidiendo conforme a su voluntad, estamos pidiendo conforme a mi deseo, a mi necesidad. Y muchas veces Él no nos responde con lo que queremos, sino que nos responde con lo que realmente necesitamos, porque Él es el que realmente conoce nuestra necesidad. Nosotros vamos por una vía, pero Él está mirando otra y nos responde. Entonces, a veces creemos que Él no nos ha respondido, porque no nos ha dado lo que le pedimos. Si estamos en esa comunión con Él, podemos ver que sí nos ha respondido, no lo que queremos, a veces todo lo contrario de lo que le estamos pidiendo. Y si le estamos pidiendo por una situación, por un problema, muchas veces el problema se hace peor, pero es porque quizá necesitamos pasar por ahí para Él hacer lo que quiere hacer en nosotros. Bueno, la carne es el alma, es la vía por el cual se manifiesta todo el pecado, involucrando a nuestro cuerpo también, porque el cuerpo es el que lo ejecuta. Porque cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero ese nuevo nacimiento se produce en nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y lo que se produce es en lo espiritual. Nacemos en el espíritu, pero nuestra alma sigue siendo esa carne pecaminosa, ella sigue ahí. Entonces, pues es una lucha constante. ¿Por qué? Porque ella lucha con todo. ¿Por qué? Porque no quiere morir. No quiere morir. Ella quiere seguir viviendo conforme está, conforme es. Algunas manifestaciones de la carne en contra de la oración, algunas, porque hay muchísimas, pero no se puede nombrar muchas, voy a nombrar algunas. Dice, es la falta de perdón, que es el orgullo. La carne no se quiere humillar pidiendo perdón. El pecado no confesado, porque no lo quiere dejar. La oración egoísta, pedir nuestros propios deseos, o muchas veces pedimos, Señor, úsame, pero nuestra intención, a lo mejor inconsciente, es, úsame no para ayudarle a otros, sino para que otros vean cómo tú me usas. La oración victimista, esa que decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Pero Señor, ¿por qué yo? Como quejando. Esa oración. O también cuando le decimos, Señor, yo no, porque yo no puedo, yo no soy capaz, soy débil, ¿por qué me llamaste a mí para esto si yo no sé? Como si Dios no lo supiera, ¿no? La comodidad, el sueño, el afán, la preocupación. La preocupación es porque muchas veces pensamos que Dios no va a poder hacerlo, que si voy yo, a lo mejor lo puedo hacer más rápido que Dios. Prioridad por otras cosas antes de la oración. O la amargura, que ya la semana pasada vimos una lista también sobre todo lo que trae la amargura y un largo etcétera. Vencer todo esto, vencer nuestra carne, no es con nuestro esfuerzo humano, es con su gracia, con la gracia que nos ha dado Jesús. Por eso
sí tenemos que esforzarnos para permanecer en esa gracia, porque es en esa intimidad que su gracia nos quita, rompe todos estos problemas. Porque la carne lucha, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que decimos. La carne, el alma, lucha contra la oración, pero nosotros tenemos que luchar en oración para vencerla. Amén. Bueno, el segundo enemigo es Satanás. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él ya está vencido. Cristo logró y nos dio esa victoria. Pero el Nuevo Testamento nos muestra que Él sigue existiendo y sigue actuando en contra de los hijos de Dios. El libro de los Hechos es una gran exposición de ver la obra satánica contra la iglesia. Él sigue atacándonos. Como dije antes, Cristo ya lo hizo todo, pero somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de alcanzar esa victoria. Vamos a ver en Efesios 6:12, que es un texto muy conocido. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se opone a la oración porque él sabe el poder y la autoridad que un cristiano tiene cuando vive en el Espíritu, cuando vive una vida de oración, de intimidad con Dios. Para él esto supone una amenaza. No porque nosotros vayamos peleándonos con él, no, sino porque en sí la oración, este tipo de oración es una guerra en contra de las tinieblas. En Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él sabe la autoridad que Dios nos da y el poder para se me fue la palabra, para orar por otros, para interceder por nuestra familia, por la iglesia, por las almas, por cualquier situación. Él sabe que un cristiano que está metido en el Espíritu, que vive gobernado por el Espíritu, sabe que él ahí no tiene nada que hacer. Entonces, por eso pelea y lucha en contra de esta oración. Por el contrario, un cristiano gobernado por la carne es muy peligroso, tanto para su propia vida espiritual como para la iglesia, porque es una persona, un cristiano que anda con puertas abiertas, está abriendo puertas, y aunque quiera servir, aunque tenga ese deseo de servir, aunque sea muy activo en la iglesia, si está abriendo puertas o tiene puertas constantemente abiertas, es un peligro. ¿Por qué? Porque Satanás puede actuar a través de él en cualquier momento. Tiene vía libre para actuar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Un cristiano viviendo en la carne es un peligro. Amén. Bueno, vamos a ver algunos de las formas como el enemigo ataca también la oración. Las distracciones a la hora de orar o la interrupción. Cuando tú decides, me voy a poner a orar en este tiempo, o te suena el teléfono, te llama o te tocan la puerta, bueno, lo que sea, distracciones o interrupciones. Problemas, pruebas, falta de paz, o sea, agobio, no te puedes centrar en la oración. Cansancio extremo, agotamiento, temor a lo mejor a exponerte delante de Dios, o miedo, terror. Hay veces que le pone a uno miedo y terror cuando uno se dispone a orar, y eso ya lo distrae a uno, ya cuando ya uno no conoce todas esas artimañas, cuando uno ya las conoce,
pues ya no hace caso, ¿no? Pero cuesta en un principio. Acusación, te hace sentir culpable. Enfermedades o dolencias que no te dejan orar. Arranca la palabra de tu corazón ahogando tu fe. Confusión sobre tu salvación. Dudas, te hace dudar de que Dios te escucha. Engaño, es ver lo malo como bueno. Recordemos que Él siempre se presenta como ángel de luz. Entonces, son algunas cosas que nos suceden, que nos suceden muy a menudo, pero muchas veces no identificamos que son ataques satánicos para que no entremos en esa intimidad con Dios, o en nuestra carne que se levanta también en contra de eso. Son dos enemigos muy poderosos y tenemos que aprender a identificarlos y a vencerlos. No importa que tenga miedo. Hace poco a mí me pasó, en la madrugada estaba orando y un terror, una cosa horrible. Pero me levanté, me fui al salón por toda la casa orando con miedo, con terror. No era miedo, era terror. Pero en el nombre de Jesús esto no me va a vencer, porque el que está conmigo es más poderoso. Y hasta que se fue, hasta que pude entrar en gozo y alabar al Señor. Así que son cosas que suceden. No sé si me pasan a mí solo, pero os estoy compartiendo porque a mí también me costó entenderlo o verlo, ¿vale? Ahora, si tú en este momento estás inconforme con tu vida espiritual, si tú sientes que estás estancado, es porque Dios te está pidiendo algo más. Es porque Dios te quiere llevar a otro nivel, pero necesita que estés más en esa comunión con Él. Así que es el momento, si tú te sientes así, es el momento que tú entres a otro nivel más profundo, más alto en la oración. Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero también te está demandando que des más en esa intimidad con Él, porque a lo mejor hay cosas que están estorbando y Dios quiere solucionarlas. Amén. Este es lo que Dios puso en mi corazón para compartir hoy. Espero que os haya bendecido. Damos gracias a los que están al otro lado y también espero pues que esta palabra os haya bendecido. Amén. Dios os bendiga y recordad que soy muy importante para Dios.